Hace 23 años, que esa es mi edad justo, tuve la suerte de nacer en quizás una de las ciudades más bonitas del mundo, Sevilla, y yo tuve una infancia y una juventud, por así decirlo, sigo todavía siendo joven en muchos casos, en los que todo lo que se me contaba, todo lo que de alguna forma se me decía, y sobre todo lo que mis padres intentaban inculcarme en mí era que al final cuanto más estudiara, cuanto más me esforzara, cuanto más hiciera, más lejos iba a llegar. Yo crecí con esa cultura, crecí con la cultura del esfuerzo y crecí con la cultura de que era importante saber mucho para poder llegar muy lejos. No fue hasta los 17 años cuando, después de diferentes experiencias, me decidí a venirme a Madrid. Y al llegar a Madrid a estudiar la universidad, tuve diferentes momentos, a base de conocer a gente de muchos tipos y de muchos sitios, gente de mi edad, gente más mayor, donde me di cuenta de que al final las cosas estaban cambiando y que no precisamente todo lo que me habían contado de pequeño tenía que ser necesariamente verdad. Me acuerdo perfectamente cuando acabé el primer año de carrera de Administración y Dirección de Empresa, que empecé a buscar, como mucha gente intenta, y que no todo el mundo lo consigue, unas primeras prácticas para empezar un poco a conocer de qué iba el mundo y empezar pues, a desarrollarme y a ver qué habilidades podía tener como profesional. Y me acuerdo que me marcó aquello porque con tan poca edad y nula experiencia, cuando empecé a enviar mi nulo currículum, lo que todo el mundo me decía era no tienes experiencia, espérate y ya dentro de unos años si quieres vuelves. Y claro, yo decía, si no estoy pidiendo un puesto de consejero delegado, ¿qué más da que no tenga más de 5 años de experiencia o que no tenga ni siquiera uno? ¿Qué más da? Si al final lo único que tengo y puedo aportar son ganas de querer hacer cosas. Fue en ese momento, después de sentirme rechazado por el mero hecho de ser joven y de no tener experiencia, cuando dije, aquí algo está fallando. Empecé a mirar alrededor y se juntaron dos cosas. Una, de la que sabía muy poco, y era cómo el mundo estaba cambiando, cómo el mundo estaba siendo cada vez más digital, que es de lo que todo el mundo habla, un mundo donde la tecnología empezaba a jugar un papel cada vez más importante en todos los sentidos, que venía además esa tecnología no a reemplazar al ser humano, sino a hacernos más y mejores, lo cual era muy importante y que muy poca gente lo quería ver, y sobre todo una cosa muy importante, y es que estábamos en una etapa que en aquel momento no lo veía, pero que era y que es apasionante absolutamente. Después de ver todo eso, además se le daba otra cosa más, y es que en un país como España, todo el entorno que tenía alrededor de gente de mi edad, con 17, 18, 19, 20, 25 años, era una generación que vivía todo el día escuchando el mismo mensaje. Generación nini, generación perdida, generación que no hacíamos nada, generación vaga en muchos casos, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, vagos puede haber hoy, pero seguro que había hace 50 años. Y no se les llamaba vago en aquel momento. ¿Qué está pasando hoy para que en un mundo como el que vivimos, con tantas oportunidades y tantas herramientas para conseguir lo imposible, una generación como la mía, que ha tenido la suerte y el privilegio de poder crecer en ella, no esté aprovechando al máximo su talento? Y lo peor de todo no era eso. Es que cuando empecé a mirar más y más y más, a hablar con gente de todas las edades, me di cuenta de que el problema estaba en una brecha que se había generado. Y una brecha, en el fondo, inexistente. Un desafío, una batalla que se había empezado a abrir entre generaciones más mayores y generaciones más jóvenes por algo tan sencillo como el miedo y el desconocimiento. No nos entendíamos, no queríamos ver lo que el uno podía aportar y lo que el otro también podía aportar. Y fue cuando empecé a reflexionar, y fue cuando empecé a crear y a conectar y a hablar con gente, a trabajar con muchas personas de muchos países, de muchas empresas y de muchas edades. Y empecé a darme cuenta de que era una realidad, de que estábamos en un contexto radicalmente diferente, pero sobre todo donde en ese contexto la gente tenía el poder de hacer cosas espectaculares. Empecé a mirar más casos, gente con 15, con 16 años cambiando el mundo, cosa que hasta ese momento parecía imposible que gente con tan poca edad pudiera hacer cosas significantes. Y era posible, pero no porque fueran más listos la gente joven en ese momento, sino porque tenían un acceso al mundo que sus padres y sus abuelos no habían tenido. Y esto empezó a darme vueltas en la cabeza, es decir, cómo esto va a impactar a la forma en la que trabajamos, a la forma en la que consumimos, a la forma en la que nos comunicamos, y empecé a buscar información y dije, es que realmente las cosas están cambiando. Y es una realidad que esta generación joven de hoy no es mejor ni peor, es diferente. Pero es diferente no porque haya habido algo que nos haya rodeado, sino porque el contexto en el que hemos nacido, con todo lo que eso tiene, nos ha moldeado la cabeza y nos ha hecho querer ser o tener un concepto de la vida radicalmente diferente en muchos casos. Nos comunicamos de forma diferente. Esto pasa en las compañías que se frustran cuando envían, por ejemplo, newsletters internos que no se los lee ni siquiera el que lo escribe.
Nos frustramos también en compañías cuando vemos muchas veces que hay gente que no se lee las cosas y criticamos, y hay muchas veces que pasa a nuestra generación, es que la gente joven hoy en día no lee. Es imposible querer leer cuando estás tan bombardeado de información todo el día de todo tipo y necesitas poner foco, que es lo importante. Vivimos en un mundo donde hablamos también de nuevas generaciones que consumen también de forma diferente y esto preocupa a todas las grandes marcas del mundo. Si sabemos, por ejemplo, que una persona hoy en día con 20 años, en un 70% su destino final cuando quiere viajar está influido por las fotos que ve de sus amigos, por ejemplo, en una red social como Instagram, tenemos un reto. ¿Cómo somos capaces de hacerlo? Vivimos una generación que vive además también en un sistema educativo que te enseña para ser algo que quizás no exista para el momento en el que te toque serlo, lo cual tienes un problema, formarte para algo que quizás ya no exista para entonces. Y esto es una realidad. Se les critica, se nos critica por querer hacer cosas de forma diferente en muchos casos. Y te das cuenta de que, claro, frente a alguien como yo, que ha aprendido a hacerse la corbata las pocas veces que se las hace viendo un vídeo en YouTube, mi primo de 30 años aprendió viendo a su padre por las mañanas. Frente a mi primo mayor que aprendió a cocinar, por ejemplo, viendo a su madre los sábados o a su abuela los sábados cocinar, hoy en día yo puedo entrar en cualquier canal en internet y encontrar todas las recetas del mundo, las veces que quiera las pueda ver y aprender tanto como quiera. Y eso cambia la forma en la que esta generación entendía el mundo. Y empecé a ver más y más y más. Y me daba cuenta de que al final es una realidad que esta nueva generación ha nacido en un contexto diferente. Pero repito, no somos ni mejores ni peores por ello, somos diferentes. Y esto es un tema importante, porque cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de evolución, pensamos que estas generaciones tienen que estar enfrentadas. Y después de 3 años trabajando con todo tipo de gente, he tenido la suerte de darme cuenta de que había mucha gente con 50, quizás mucho más joven que gente con 20 de edad. Y empecé a pensar, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué el mundo, por ejemplo, hoy en día necesita de gente, o se dice que necesita tanto de la gente joven para cambiar las cosas? Y fue cuando llegué a la conclusión importante, y es, sí, en el mundo en el que vivimos hoy, tan cambiante, con tanta evolución, con tanta disrupción, con tanta innovación, lo que necesitamos más que nunca es gente joven, pero no necesariamente de 20 años. Y es cierto que en mi generación, por el contexto en el que hemos nacido, consumimos, nos comunicamos, hablamos, etcétera, de forma diferente, pero hay una realidad paralela. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo esta nueva generación quiere trabajar y hablamos de espacios colaborativos, espacios abiertos, trabajar por proyectos, sentir que puedes crecer, querer nuevos retos cada día, etcétera, etcétera, y decía, jo, eso es lo que quiero yo, y yo tengo 23, pero es que resulta que tenía alguien al lado de 40 y decía, es que también lo quiero yo. ¿Qué hacemos? Tenemos un reto, porque estamos cargando a una generación de querer algo cuando quizás el que lo está cargando es el que realmente lo quiere tener y no se atreve a hacerlo. Y era una realidad. En muchos casos, lo que se está diciendo que las nuevas generaciones son o quieren es lo que una sociedad entera necesita. Pero no porque la sociedad de repente se haya dado la vuelta, sino porque estamos en un contexto que exige vivir, comunicarnos, aprender y ser de una manera muy, muy diferente. Después de 3 años trabajando con muchísimas empresas de todo tipo en España y en muchos otros países y trabajando con gente muy joven en todo tipo de facetas, algo que he aprendido que creo que es muy importante es que creo que es hora de que dejemos de poner versus cuando hablamos de generaciones. Es hora de que dejemos de pensar que nosotros, por ser jóvenes, tenemos la responsabilidad de heredar todo y de seguir hacia adelante. Es momento de dejar de pensar que el mero hecho de ser joven, también hacia nosotros, te garantiza tener un futuro de éxito. ¿Por qué no? Es momento de dejar de pensar que, por ejemplo, en un país como el nuestro no hay futuro, que es algo que nuestra generación ha calado, generación nini sin futuro, no hay oportunidades, todo lo contrario. Uno tiene en la vida al final 2 alternativas. 1, aceptar la situación que le rodea y 2, aceptar la responsabilidad para cambiar todo lo que tiene alrededor. Y yo creo que es momento, sobre todo en un país como el que estamos, con tantas oportunidades, en un mundo tan global, tan abierto, tan diverso en todos los sentidos, es momento de que seamos capaces de dejar atrás algo tan absurdo como lo que es un número para empezar a tener algo tan importante como la actitud. Porque lo que realmente va a hacer que la sociedad avance y que la sociedad se mueva y que este mundo dentro de 5, de 10, de 15, de 20 y de 100 años sea mejor, no va a ser un tema de sexos, no va a ser un tema de edades, no va a ser un tema de géneros, ni de orientaciones, ni de vocaciones. Va a ser un tema de cómo seamos capaces de querer trabajar juntos con algo muy importante, que es el talento de las personas. Y ese talento tenemos la suerte hoy en día de que da igual cómo te llames, da igual de dónde vengas, da igual quién seas, lo importante es lo que hagas con él. Y para mí la clave de todo cambio, en este momento en el que estamos viviendo hoy en día, es muy sencilla. Y yo lo siempre defino como la actitud joven, que para mí no es otra cosa que hablar sin miedo,
Sobre todo pensar sin ningún tipo de barreras y sobre todo lo más importante, actuar sin ningún tipo de límites. Y esas personas que sean capaces de hacerlo al margen de dónde vengan y de la edad que tengan, serán las que sean capaces de liderar la transformación, la evolución y el progreso que el mundo necesita, no para uno, sino para absolutamente todos. Muchísimas gracias.